Es un gusto, queridos hermanos, encontrarnos en una nueva oportunidad para estudiar la Biblia con la ayuda del libro Testimonio Completo. Lo que debemos analizar es lo que corresponde para esta semana del 20 al 26 de mayo en nuestro estudio bíblico de congregación. Queremos recordar que seguimos en la sección 3, que comprende 2 capítulos, el 9 y el 10, y el capítulo 9 ya la semana anterior terminamos de analizarlo. Y recordando, la sección 3 tiene como título Gente de las Naciones había aceptado la palabra de Dios. Toda esta sección comprende lo que está en Hechos desde el capítulo 10, versículo 1, hasta el capítulo 12, versículo 25. Podemos ubicarnos en la página 77 de nuestro libro, donde inicia el capítulo número 10 que empezamos a revisar en esta semana. El título del capítulo es La palabra de Jehová siguió creciendo. Y como resumen dice, Pedro es liberado y la persecución no detiene el avance de las buenas noticias. El capítulo 10 contiene la información de Hechos desde el capítulo 12, versículo 1 hasta el versículo 25. Para esta ocasión tenemos que repasar los 4 primeros párrafos de la página 77 y también revisar el recuadro que aparece en la página 79 hablando sobre Herodes. Veamos entonces los primeros 4 párrafos que tiene una sola pregunta. ¿A qué situación se enfrentó Pedro y cómo se habría sentido usted en su lugar? Estos párrafos inician describiendo en la condición en la que se encuentra Pedro. Está encerrado en una celda donde no sabía cuánto tiempo pasaría en ella. Podría ser un día, horas, tal vez nunca saldría vivo de ahí. Después, él se llega a enterar que el rey Herodes Agripa I está decidido a presentarlo a las personas después de la Pascua, y que el pueblo escuche la sentencia de muerte que dirigirá hacia Pedro. Y este apóstol sabe que es capaz de hacerlo porque tiempo antes mandó a matar al apóstol Santiago, al medio hermano de Juan, que era primo del Señor Jesucristo. Es posible que el apóstol Pedro, estando en la cárcel, haya pensado en las palabras que Jesús le había dicho unos años antes, y que ahora las encontramos en el Evangelio de Juan, capítulo 21, versículos 18 y 19. Se le indicó que cuando envejeciera, otros lo vestirían y lo llevarían a donde él no quería. Es decir, podrían llevárselo atado y lo matarían. Ese tipo de situación a cualquiera puede desesperarlo. Creo que a cualquiera de nosotros nos llegaríamos a pensar en algo así tan delicado y desesperante, ya que lo único que llegaría es la muerte. No hay ninguna otra salida, aparentemente. Y es en lo que posiblemente Pedro estaba también pensando para esta ocasión. Así que podemos imaginarnos que Pedro debe haberse sentido asustado hasta cierto punto, debido a que lo único que le esperaba era la muerte, y creo que nosotros también reaccionaríamos de la misma manera. Ahora, en el párrafo 2 tenemos un asterisco que nos lleva al recuadro de la página 79 bajo el subtítulo Herodes Agripa I. Vamos a ver estos 4 párrafos y tratar de resumirlos para entender la historia, la breve historia que se relata aquí sobre este hombre. Empecemos con el primer párrafo. Él se le llamaba Herodes Agripa I. Ahora queremos entender algo. Herodes no era el nombre, es un título, como Faraón, que no es el nombre del gobernante de Egipto, sino que era el título de ese gobernante, tenía su nombre. En este caso, este gobernante era Herodes. Todos los gobernantes se llamaban Herodes, pero su nombre era Agripa. Y se lo conocía como Agripa I. Es como hoy día en muchos países donde gobiernan reyes, se les llama por otro nombre que tal vez ellos escojan al ser posicionados como tal. Por eso es que también el abuelo de este hombre se llamó Herodes el Grande. Si ve, era el mismo título, Herodes. Todos tenían ese título, pero ellos escogían o eran nombrados
por su nombre después de la palabra o el título Herodes. Así que todos los Herodes formaban la familia de políticos que gobernaban a los judíos. Eran edomitas, es decir, descendientes de Esaú. Recuerden que Israel o los judíos venían de Jacob. Desde el año 125 antes de nuestra era, se les obligó a estos edomitas a circuncidarse. Y por eso también eran considerados judíos, aunque realmente no venían de esa descendencia. En cuanto a un poco de la historia de este hombre, se dice que él recibió educación en Roma. Por eso entre sus amigos habían miembros de la familia imperial, es decir, de los gobernantes de Roma, y uno de ellos fue uno llamado Calígula, quien luego, según la historia, se convirtió en el emperador de Roma, aunque su historial no fue nada bueno, y es por eso que Calígula, más tarde, como eran buenos amigos con Herodes, lo nombró rey de Iturea, Traconítide y Abilene, y más tarde de Galilea y Perea. Así que podemos darnos cuenta que la gobernación en ocasiones se obtenía mediante favores, favoritismo, conocimiento de amistades, etc. Entonces, Herodes sin duda comenzó a forjar dicha amistad pensando también en el futuro obtener ventaja, y así lo consiguió. Pero como dijimos hace unos momentos, Calígula no tenía buena reputación. Así que 4 años después de iniciar su gobernación como emperador de Roma, fue asesinado y se desató una crisis en Roma. Una guerra comenzó entre ellos. Herodes estaba justamente en Roma, así que tal parece que él ayudó para que se solucione esa crisis e intervino entre las negociaciones del Senado y algunos de otros amigos. Entre el amigo que sucedió a Calígula estuvo Claudio, que llegó a ser emperador en reemplazo de Calígula. Y por supuesto, Claudio estuvo agradecido a Herodes por haber intervenido en que la crisis no se salga de las manos. Así que lo recompensó nombrándolo de nuevo rey de Judea y esta vez de Samaria, por lo que su territorio de dominación se extendió muchísimo, incluso como el de su abuelo Herodes el Grande. Como podemos notar, este hombre planificaba muy bien a favor de sus propios intereses. Es por eso que él se ganó el respeto de los líderes religiosos, porque se decía, según la historia, que cumplía al pie de la letra leyes y tradiciones. Sin embargo, también era muy conocido que eran pura hipocresía estas acciones, ya que también organizaba combates de gladiadores, donde habían muchas muertes, asesinatos, sangre, etc., y espectáculos teatrales paganos para alegrar a las personas, para darles cierto entretenimiento a costa de cosas que iban en contra de lo que decían las leyes bíblicas. Es por eso que la historia lo describe como un personaje traicionero, superficial y derrochador. Así que ya tenemos una idea de la persona que tenía la vida de Pedro, del apóstol Pedro, en sus manos. Nada confiable y una persona que se preocupaba más por contentar a otros, por satisfacer su ego, más bien que ser un fiel cumplidor de las leyes y tradiciones de las Escrituras. Esto es lo que estamos viendo entonces para esta ocasión en nuestro estudio bíblico de congregación, para esta semana del 20 al 26 de mayo. Sin duda vamos ya entrando en detalles de estos dos personajes principales, tanto Pedro como Herodes Agripa I. Así que esperamos prepararnos bien para los que todavía no hemos estado en nuestro estudio bíblico de congregación, participar con nuestros comentarios, ir entendiendo también en el ambiente o el marco de circunstancias en el que nos estamos desarrollando en esta historia de la Biblia y, por supuesto, prestar atención a los comentarios de nuestros hermanos. Si es la voluntad de Jehová, esperamos encontrarnos en una próxima oportunidad.